Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, no al Museo del Greco, donde estaríamos encantados de haberles recibido, sino a la Real Fundación de Toledo, que tan amablemente nos ha cedido este salón. A ellos quiero agradecerles esta gentileza, en especial a Jesús Carrobles, a Eduardo Butragueño y a Sagrario Rodríguez. A ustedes, asistentes, también quiero mostrarles mi gratitud por tan buena acogida a esta iniciativa del Museo del Greco, incluso habiendo variado la fecha que ha sobrepasado con su interés el aforo de nuestra sala polivalente. Por supuesto, he de agradecer a Ángeles Caso que haya aceptado nuestra invitación desde un primer momento y haya hecho todo lo posible por venir hoy. Y para que esto sea una realidad, es fundamental el apoyo de todo el equipo del museo, a todos y a cada uno de ellos. Hoy en especial a los que se encuentran dando la cobertura necesaria. Gracias a la conservadora Aranza Zumie, gracias a nuestro administrativo Josué Vargas y gracias a nuestra becaria Rosa Plaza. No sería justa si no destacase dentro del equipo a nuestro bibliotecario. Mi más cariñoso agradecimiento a él, a Israel Marín, impulsor de esta conferencia. Sin su diligente ejercicio de la profesión no habría sido posible haber organizado este evento. Por ello, en primer lugar, quiero darle paso para que nos cuente los motivos y el origen de esta conferencia. Por favor, Israel. Buenas tardes. A ver. ¿Ahora? Sí. Bueno, buenas tardes. Brevemente diré el motivo por el cual consideré que para la Semana del Libro sí, debía... ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Hablo en voz alta y me escuchan. Vale. Bueno, pues allá por noviembre fui con una amiga, Irene Moreno, también bibliotecaria como yo, en Madrid a la exposición de maestras en el Thyssen. Y encontré un cuadro que me llamó mucho la atención de Artemisa Gentileschi. Y echando de memoria recordé que yo a esa autora la había leído en un libro de Ángeles Caso, allá por el 2009, cuando yo era un poco más joven que ahora. Sí, yo. Se dio la feliz circunstancia de que yo soy de Albacete y Ángeles Caso vino a Albacete a dar una conferencia y me firmó el libro. Entonces me dije, bueno, ¿y por qué no puede venir Ángeles Caso a dar una conferencia con motivo de la Semana del Libro? ¿Qué no lo impide? Si viene a Albacete, ¿por qué no va a venir a Toledo? Así que presenté esta propuesta a la directora, a mis compañeros del museo, a todos les pareció bien, a mis lectores del Club de Lectura, que aquí están gran parte de ellos, y bueno, y ese fue el motivo por el cual decidimos que viniese Ángeles Caso, también con el objetivo de reivindicar el papel de la mujer en la creación artística, en sus diferentes facetas. Así que en línea con esto, bueno, pues tomé esa decisión, la comuniqué, fue aceptada y hoy, 9 de mayo, aquí estamos. Doy la palabra de vuelta a la directora. Gracias. Gracias, Israel. Bueno, pues a continuación me gustaría presentarles a la verdadera protagonista de esta conferencia de esta tarde, Ángeles Caso. Sabiendo que podríamos decir tantas cosas, que siempre voy a ser escasa. Mujer polifacética, escritora, traductora, periodista, editora, política, feminista española y asturiana de Gijón. Licenciada en la especialidad de Historia del Arte, de Geografía e Historia, como yo, por cierto. Habla varios idiomas, inglés, francés, italiano y portugués. Encaminó sus primeros pasos laborales hacia el periodismo cuando presentó el programa Panorama Regional y estoy segura de que muchos de ustedes la recuerdan cuando pasó por el telediario como presentadora y su paso también por el programa de entrevistas La Tarde. Su trayectoria profesional dará un giro hacia la carrera literaria y la actividad cultural, compatibilizándolo con su trabajo en los medios de comunicación y periodísticos, en la Radio Televisión Española, como he dicho, en la SER, en Radio Nacional de España. Ha trabajado también en la entonces Fundación Príncipe de Asturias, hoy Princesa de Asturias, y en el Instituto Feijóo de Estudios del siglo XVIII de la Universidad de Oviedo. Y ha escrito mucho, llegándole el reconocimiento literario en forma de premio Fernando Lara en 2001, con la novela Un largo silencio. 7 años antes había sido finalista con El peso de las sombras del Premio Planeta, que consigue ganar en 2009 con Contra el viento.
Pero estos no son los únicos premios que ha conseguido. También podemos citar Premio a la Mejor Novela Extranjera en China en 2010, Premio de Buenas Prácticas de Comunicación No Sexista de la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña en 2011, Premio Literario Giuseppe Acerbi por la novela Un largo silencio en 2012, Medalla de Oro de la Universitat Jaume I de Castellón en 2022. Además de la narrativa, cultiva distintos géneros como los ensayos históricos, deteniéndose en la visión de la mujer en la historia y adentrándose en la Edad Moderna, o como la escritura del guión cinematográfico de la película El Deseo. Su labor literaria es complementada con la creación de la editorial La Letra Azul, en la que ha editado Nosotros los Riberos de Dolores Medio. Interesantísimos son los proyectos centrados en las mujeres como el lanzado en 2016, Ellas mismas, autorretrato de pintoras, donde reúne las más de 100 obras de artistas, pintoras y fotógrafas. En 2017, Grandes maestras, mujeres en el arte occidental, Renacimiento y siglo XIX. Y en 2018, Pintoras, grandes artistas que, entre paréntesis, se pintaron muy bien. Libro infantil con textos de Ángeles Caso e ilustraciones de Laura López Balza, con 25 autorretratos y las vidas de grandes artistas femeninas, como son Sofonis Mangixola, Artemisia Gentileschi o Frida Kahlo, por citar algunas. Algún libro más también podría detenerme en otros, ¿no? Como en Elizabeth, emperatriz de Austria-Hungría, o El hada maldita, El mundo visto desde el cielo, El resto de la vida, Las olvidadas, una historia de mujeres creadoras, que como ha dicho Israel acabamos de leer en nuestro club de lectura, Quiero escribirte esta noche una carta de amor y, por supuesto, Las desheredadas. También tiene en su haber traducciones de obras tan reconocidas como Las relaciones peligrosas de Chordelos de la Clos o Las memorias privadas de Madame Roland. No quiero detenerme más ni hacerles esperar. Estamos encantados y encantadas de celebrar el Día del Libro con su presencia hoy aquí, que junto con nuestra exposición temporal Leer y Llantar es nuestra aportación a dicha celebración. Gracias, Ángeles. Estamos deseosos y deseosas de escucharte. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? No. A ver, ahora. Primero, muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido. Gracias a la Fundación, por supuesto, y especialmente gracias a Rosa, a Israel, que me llamaron hace unos meses. ¿Cómo voy a decir que no? Siempre digo que sí a todos los museos, porque aunque Rosa tú has contado que he trabajado en los medios y mucha gente se acuerda y todo eso, eso fue pura casualidad. Yo nunca me lo había planteado, no soy periodista, no tengo vocación de periodista. Estudié Historia del Arte y mi verdadera vocación era trabajar en un museo. Es más, todavía no he renunciado. Horror. Todavía no he renunciado a la posibilidad, aunque creo que un espíritu por ahí me ha dicho ¿dónde vas, loca? Pagar los demás, para que no se está pagado, ¿sí? Bueno, acércalo. ¿Está pagado también? Vale, vamos a intentarlo. Bueno, ¿dónde vas, loca? Pues con 64 años todavía no he renunciado a que igual algún día trabajo en un museo. Si tenéis un hueco, igual me apunto. Igual me apunto. Y además porque Toledo, el Greco y lo que entonces era la Casa Museo del Greco está muy ligado a mis recuerdos de infancia, al primer viaje que yo hice fuera de Asturias. Yo nací en Gijón, pero con 10 años estaba viviendo ya en Oviedo. Esto fue entonces en el año 69 y mi padre y mi madre, que acaba de fallecer hace un mes y medio, por eso no pude venir a la cita que estaba prevista, nos trajeron a mi hermano mayor y a mí a Toledo, justo ese año del 69, bueno, a Madrid y a Toledo, para ver arte. Mi padre era catedrático de literatura, pero adoraba el arte y él fue el que nos transmitió, sobre todo a mí, que soy la de la familia que estudia Historia del Arte, nos transmitió esa pasión y, por supuesto,
visita fundamental, aparte del Museo de Santa Cruz, aparte de San Juan de los Reyes, Santo Tomé, y también en aquel momento lo que era la casa museo, ¿no? Papá sentía una admiración profundísima por el Greco, y en concreto el entierro del Conde de Orgaz le parecía una de las obras maestras de la pintura, y me acuerdo perfectamente cómo nos lo explicó, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a venir a Toledo, a vuestra casa, y en homenaje a todo eso que yo he vivido y que además me ha hecho ser quien soy? Y lo que he querido en esta charla, espero no alargarme mucho, porque a veces tiendo a enrollarme muchísimo, me hacéis una señal, si veis que me alargo mucho. Lo que he querido es un poco repasar, porque yo llevo muchos años, prácticamente desde que terminé la carrera en el 81, una carrera androcéntrica, tanto en los estudios de historia como en los específicos de historia del arte, historia de la música, musicología, que también estudié con el gran catedrático Emilio Casares, historia de la literatura, siempre un relato absolutamente androcéntrico, ¿no? Centrado en las figuras masculinas. Ahora veníamos desde el hotel caminando, Israel y yo, y veníamos hablando de algunas de las reinas, de las poquísimas reinas que reinaron por sí mismas en España, ¿no? Y me venía contando la historia de la madre de Urraca I de Castilla y León, que fue quien decidió acabar con la mezquita, ¿no? Que estaba donde está ahora la catedral. Bueno, veníamos hablando un poco de eso, la iglesia donde se bautizó Juana I de Castilla. Entonces, bueno, yo desde que terminé la carrera con ese, y estudié, la verdad es que tuve unos profesores magníficos, además en especialidad en Historia del Arte éramos 8 alumnos, con lo cual aquellas clases eran un lujo en la Universidad de Oviedo, un lujo, porque eran casi más debates, ¿no?, que otra cosa, y grandes profesores, pero siempre con ese relato centrado en los hombres, ¿no? Y justo coincidía que en ese momento empezaban a salir los primeros resultados de los estudios de género, estudios de la historia de las mujeres y de la búsqueda de las mujeres perdidas, porque esto ha sido una búsqueda, sigue siendo todavía bajar a una mina y picar, ¿no?, a ver qué tesoros se esconden ahí. Y empezaban a salir en Estados Unidos, ¿no? Se había empezado en los años finales de los 60, 70, y justo en los 80 se empezaban a publicar los primeros libros. Y bueno, yo aprovechaba cada viaje que hacía a Estados Unidos, a Francia, para ir trayéndome cosas, ir leyendo por puro interés personal, por pura afición, y poco a poco eso se ha ido convirtiendo, perdón porque suena un poco pretencioso, pero casi en una especie de misión, ¿no?, de recuperar, de reconstruir el relato de la historia y de la historia del arte, acordándonos de que la mitad de la humanidad no ha estado presente en ese relato, no porque realmente no participase de la construcción de las sociedades, sino porque el relato se construye, sobre todo en el siglo XIX y en buena parte del XX, desde una visión muy patriarcal, a veces muy misógina, del papel que las mujeres han jugado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, a veces hay que volver a los orígenes para empezar a entender este papel que hemos tenido como coprotagonistas de la historia, ¿no? Y os he puesto esta imagen que, como veis ahí, es la cueva del Castillo, que está en Cantabria. Sabéis que en muchas de las cuevas donde hay pinturas rupestres del Paleolítico hay manos, a veces en positivo, a veces en negativo, a veces soplaban con una caña o con un hueso los pigmentos alrededor, a veces embadurnaban la palma y la ponían encima. Como en todo lo referente al arte paleolítico, no sabemos exactamente por qué, a qué simbolismo, a qué rito, a qué necesidad respondía esto, si sabemos que se va haciendo a lo largo de milenios y que curiosamente lo de la mano aparece en cuevas, tanto en lo que es toda la franja de pintura paleolítica característica del norte cantábrico de España y el centro de Francia, como por ejemplo en cuevas de Borneo. O sea, es una cosa muy curiosa esa necesidad de representar las manos, ¿no? Como si fueran los primeros autorretratos de alguna forma de los seres humanos que participaron de lo que quiera que fuese que ocurría ahí.
Desde hace algunas décadas, gracias a una serie de estudios científicos, se distinguen las manos de los hombres y de las mujeres con una aproximación científica bastante ajustada por la ratio diferente que hay en el tamaño de los dedos, ¿no? Que suele coincidir, a veces hay excepciones, pero suele coincidir, que es distinta en el macho que en la hembra de la especie humana, ¿no? Y gracias a eso se han podido estudiar con sistemas sofisticados, programas de ordenador, etcétera, se han podido estudiar las manos. En esta cueva del castillo, no sé si habéis estado alguna vez, pero hay centenares de manos, es un techo, un panel enorme, con centenares de manos que proceden de milenios muy diferentes, desde hace 45.000 hasta hace 25.000 años, es decir, es una cueva que se utilizó durante miles de años, hubo gentes que fueron ahí y dejaron esas manos puestas, y ahí estáis viendo solo un fragmento, ¿no? Y se han estudiado esas manos, igual que en el resto de las cuevas con manos que se han estudiado. Es que el resultado es sorprendente, porque la cifra que arroja es que el 50% más o menos, entre 48 y 52% de las manos son de mujeres, y el 48, 52%, el 50% son de hombres, lo cual responde simplemente a la realidad de sexo de la especie humana, mitad y mitad, ¿no? Esto nos lleva a pensar que cuando los creadores intelectuales del relato de la prehistoria a finales del siglo XIX nos hacen creer que quienes pintaron las cuevas fueron los hombres, porque era un momento en el que se pensaba que todo lo valioso que había ocurrido en la historia de la humanidad lo había protagonizado el sexo y el género masculinos. Esos señores tan sabios, que lo fueron en muchísimos sentidos, pero en esto se equivocaron, eran un poquito miopes, ¿no? Tenían un poco de telarañas patriarcales en los ojos y en las neuronas, y contaron un relato que no responde a la realidad, ¿no? Es, si las mujeres entraron y dejaron sus manos, ¿por qué no pueden haber entrado y contribuir a pintar los bisontes, los caballos, etcétera, 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 todas las figuras extraordinarias que nos ha regalado ese arte de nuestros primeros antepasados, ¿no? No tenemos ninguna prueba que indique que eso solo lo hicieron los varones, ¿eh? En cambio, sí que tenemos la prueba científica de que las mujeres estaban ahí y al menos dejaron sus manos, lo cual yo creo que nos tiene que hacer reflexionar y pensar un poco sobre cómo hemos construido ese relato basándonos en prejuicios y en presupuestos que no necesariamente responden a la verdad. Y lo mismo ocurre, curiosamente, y ahora que oigo ese móvil voy a apagar el mío, no vaya a ser que le dé por sonar, que me acabo de acordar, creo que no lo he silenciado, por si acaso, perdonadme. Ahora, lo mismo ocurre en la Edad Media, vamos a quitarnos también prejuicios de encima, ¿no? Siempre hemos dicho, la Edad Media, bueno, los famosos siglos oscuros de la Edad Media, ¿no? Se desmorona la cultura romana, y bueno, hasta el final ya, siglos XII, XIII de la Edad Media, que parece que empieza a haber otra vez una luz, ¿no? Una luz intelectual, artística, creativa. Son siglos en los que no sabemos muy bien, ¿no?, qué ocurre, pero sí siempre nos hemos contado, nos hemos dicho que lo que se mantiene de la cultura clásica, sobre todo, y por supuesto de la cultura de los padres de la Iglesia, de los primeros textos teológicos, etcétera, se mantiene gracias, lo habréis oído miles de veces, gracias a los monjes que trabajan en los scriptoria, en los talleres de los monasterios, ¿no? Bien, ahora sabemos que también eso es una semi-verdad o una cuasi mentira o una falsa concepción, ¿no?
porque sabemos que en los scriptoria de los monasterios trabajaban muchas mujeres. Y os explico por qué. Hasta el siglo XII, aunque parezca mentira, la mayor parte de los monasterios que hubo en Europa eran dúplices, es decir, acogían a monjes y a monjas. Bueno, en edificios separados, pero compartiendo el mismo recinto, la misma propiedad, que normalmente sabemos lo poderosísimas que fueron las órdenes durante la Edad Media, eran propiedades inmensas, etc. Y solían estar al lado, porque, en primer lugar, porque las monjas se sometían al poder del superior, del abad masculino, y también porque era una manera de compartir trabajos, esfuerzos, etc. Las monjas se ocupaban de toda una serie de actividades y los monjes, las monjas y sus criadas, y los monjes y sus criados se ocupaban de otras. Entonces se repartía así. Esto es una costumbre hasta prácticamente el siglo XII. Es en el siglo XII cuando empiezan a surgir monasterios exclusivamente femeninos. Es una idea que nos resulta extraña, pero fue así. Y sabemos que en esos monasterios mixtos, en los scriptoria, trabajaban monjes y monjas. De hecho, el primer nombre que tenemos de una artista que firma una obra procede del siglo VIII y de España. Bueno, de España, de lo que era entonces la España visigoda, ¿no? Ya era el Reino de Asturias, perdón, qué tontería acabo de decir. Bueno, la post-España visigoda, o la España post-visigoda, el Reino de Asturias. Y esta es una de las iluminaciones que hace esta artista extraordinaria. Estos son unos comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébanas, un códice que está en la Catedral de Gerona, el Codex Gerundensis o Beato de Gerona, está allí desde el siglo IX o X en la Catedral de Gerona, con unas iluminaciones realmente impresionantes. Y lo curioso es que en el colofón del códice, tú lo sabrás mejor, lo del colofón, ¿no?, que es la página final donde están las firmas, aparece como iluminadora principal esta mujer Ende. A veces hay dudas si es Ende o es solo En, pero bueno, parece que es Ende, que firma como Pintrix, es decir, pintora en latín, en femenino, sin ninguna posibilidad de error, et Dei Aiutrix, otro femenino clarísimo, pintora y ayudante o sierva de Dios. Y detrás de ella aparecen dos monjes, pero por la jerarquía en la que están nombrados es evidente que la iluminadora principal es ella. Y este manuscrito, este códice extraordinario, se hace en ese año de 786 en el monasterio de San Salvador de Tábara, que estaba en la actual provincia de Zamora, era entonces Reino de Asturias. Es un monasterio que muy poco después fue arrasado por las tropas de Almanzor, pero quedaron varios códices creados ahí, entre otros este. Y es curioso porque en uno de los códices, no en este, en otro, hay una representación del scriptorium del monasterio, y hay dos monjes y dos monjas trabajando juntos. O sea que era uno de esos monasterios dúplices donde colaboraban habitualmente mujeres y hombres, ¿no? Bueno, pues fijaros, esta realidad de Ende que firman Pintrix, et Dei Aiutrix, o sea, femenino, que nadie puede negar, se ha empezado a saber hace muy pocos años. La firma estaba ahí, pero nadie había querido mirarla. Es como, bueno, se había pasado por encima, ¿no? No se reconocía, no se decía públicamente, no, era una cosa, ¿qué hace aquí esta señora firmando, no? Me imagino que se preguntarían muchos de los expertos y de los historiadores del arte, ¿no?, que estudiaron el códice. Pues ahí estaba efectivamente esta primera pintora de la historia europea firmando, ¿no?
Conocemos a otras monjas que firman también en otros códices europeos. Os he puesto un par de ellas. Bueno, esta es Guda, que además se autorretrata, lo hacían muchos, curioso. Hay varios autorretratos de monjas que se pintaron dentro de un códice. Al llegar a la parte final se hacían, normalmente utilizaban una de las iniciales, ¿no? Y entonces se metían a ellas mismas dentro. Si la veis, no sé si la veis bien, pero está saludando con la mano derecha, está agarrándose a uno de los trazos de la D, y alrededor de ella pone Guda Peccatrix, pecadora, bueno, ahora no me acuerdo, pero vamos, es una mujer, parece monja por cómo va vestida. Dice, fecit, quae Pintrix hizo esta pintura, ¿no? O sea que es ella la que iluminó este manuscrito, que procede de un monasterio de lo que ahora llamaríamos Alemania, entonces era todavía el Sacro Imperio, del siglo XII, ¿no? O esta otra fantástica, que se cuelga haciendo el rabo de una Q, que no parece una monja, porque si la veis va vestida con una túnica de señora civil, de dama, lleva unas trenzas muy largas además, y firma, también ha puesto su nombre alrededor de su cabeza, Claricia. O sea, probablemente era una estudiante, podemos pensarlo, una estudiante del monasterio donde se realizase este códice, que también es del siglo XII. Pero bueno, un poco para que veamos cómo hay que desmontar esos prejuicios que tenemos, y aquí tenemos a estas iluminadoras que tuvieron la osadía además de representarse a sí mismas. Es curioso, yo no conozco, no digo que no lo haya, no conozco ningún caso de autorretrato de un monje que se representase en un códice. Los casos que conozco son monjas, Entonces tienes la sensación de que quizá intentaban decir, oye, que soy una mujer pero he sido capaz de hacer esto, ¿no? Era su manera de dotarse de autoestima, de dejar su recuerdo para el futuro, porque seguramente, como todavía pasa ahora, habría gente que pondría en duda que una mujer fuera capaz de hacer algo así, ¿no? Pero me llama mucho la atención que los autorretratos que conocemos procedentes de códices medievales son de mujeres, no son de hombres. El autorretrato es un género que las artistas han practicado muchísimo, y algo hay ahí que puede que tenga que ver con esa necesidad de autoafirmación, ¿no? Si vemos esto en los monasterios, yo siempre me hago la pregunta, y ahora se está estudiando este tema, ¿cuál fue el papel de las mujeres en la creación, en la construcción de toda la arquitectura medieval, en la creación de la escultura medieval, de la pintura medieval? No lo sabemos. A día de hoy todavía no lo sabemos, pero siempre hemos dado por supuesto que eso lo hicieron hombres. Es un poco atrevido, ¿no? Igual que aquí hemos encontrado la presencia de estas mujeres, ¿por qué no podemos pensar que en esos grupos que normalmente eran familias, eran cuadrillas de familias que se movían por toda Europa, además, por el Camino de Santiago, en fin, iban de un sitio a otro construyendo iglesias, haciendo las tallas, pintando? ¿De verdad estamos seguros de que las mujeres de esas familias podían permitirse no trabajar, no colaborar, no participar en lo que era un negocio familiar? Los brazos de las mujeres en las clases populares, no de élite, que han sido la inmensísima mayoría de las personas que han existido desde el origen de los tiempos, han sido tan importantes y tan necesarios para la economía familiar como los brazos de los hombres. Y de hecho, en estos últimos años sí que se ha empezado a revisar la documentación donde se ha conservado, de las cuadrillas que trabajaron en las catedrales. Ignoro la de la Catedral de Toledo, no sé si está estudiado o no, os dejo aquí la pregunta, y si alguien lo sabe que me lo diga después o que lo diga luego públicamente. Pero los datos que yo he recibido de
historiadores especialistas, académicos, ¿no?, que están trabajando el tema, afirman que por las documentaciones a las que se ha podido acceder de los contratos de los cabildos en diversas catedrales del territorio de lo que ahora es España, el 25% de las personas contratadas eran mujeres. No es una cifra nada desdeñable, 25% de mujeres. Aparecen en los contratos las cuadrillas de mujeres albañilas, palabra admitida por la academia, aunque suene rara, porque no estamos acostumbrados a utilizarla, albañilas, donde se especifica además las actividades que hacían y los sueldos que cobraban, ¿no? Según el tipo de actividad, a veces eran menos que los de los hombres, pero no siempre, y también según, bueno, esto dependería de la capacidad que tuviesen ellas de negociar. No había sindicatos, pero habría fuerzas grupales, ¿no?, que negociarían con los cabildos. Incluso en la catedral de Teruel hay una techumbre mudéjar del 13, donde lo que pasa es que está muy alta, entonces ha habido que esperar siglos para poder fotografiarla en detalle y tal, y hay representadas tres albañilas. Una está tirando de una polea, subiendo una cesta, otra está llevando 2 eras con cosas y otra está mezclando materiales en una sera. Y están representadas las 3 mujeres al lado de los albañiles hombres que trabajan en esa catedral. Bueno, igual que eran albañilas, porque no podemos pensar que colaborasen, que participasen, no sé en qué grado, qué porcentaje, y dependería mucho de los grupos en la creación, pues yo qué sé, pues del claustro de Silos o de tantas obras extraordinarias o del Panteón de San Isidro, de las pinturas del Panteón de San Isidoro de León, hechos San Isidro, San Isidoro, en fin, como no lo sabemos porque nunca las hemos mirado, pero bueno, ahora que estamos poco a poco revisitando los documentos, vamos encontrando las pruebas de su existencia, ¿no? Lo que no se puede confirmar, no se puede confirmar, pero al menos lo que se puede confirmar hay que decirlo y por lo menos plantear las dudas, ¿no? Algo que ocurrió muy a menudo, ya entramos en finales de la Edad Media, principios del Renacimiento o ya Renacimiento pleno, siglo XVI, aquí en Castilla, no solo en Castilla, sino que ocurrió en toda Europa, es que las mujeres eran ayudantes de sus padres maestros de la pintura y de sus maridos maestros de la pintura. De esto conservamos muchos nombres a lo largo de la historia. Es un poco lo que os decía antes, ¿no? En familias de artesanos, porque sabéis que los artistas, los pintores, los escultores no eran considerados, como vamos a considerarlos en el siglo XIX, los grandes genios, aislados, intelectuales, no, eran artesanos. Podían tener un nivel muy alto de su condición de artesanos, pero no dejaban de ser artesanos. Velázquez era un criado del rey, ¿no? Greco, sabemos lo que pasó en algunos momentos para poder sobrevivir incluso, ¿no? Entonces eran negocios familiares, a veces se formaban sagas, dinastías, que perduraban a lo largo de muchísimo tiempo. Eso ha pasado mucho en la historia del arte europeo, Y lo normal es que el jefe del taller, el maestro, quien tenía todos los derechos, quien se apuntaba en el gremio de pintores, que solían estar puestos bajo la vocación de San Lucas, que es el patrono de los artistas, solía ser el hombre, no siempre, luego veremos cómo no siempre. Pero también sabemos que muy a menudo, puesto que las manos de las mujeres en las familias eran necesarias, las hijas de los pintores trabajaban como ayudantes de los padres y a menudo solían casarse con algún discípulo del padre y también trabajaban como ayudante de ese marido, ¿no? Como os digo, hay muchísimos casos en la historia del arte en toda Europa.
Aquí hay uno en España que es, bueno, que es un poco intrigante, que es el de Velázquez. Velázquez se casa con la hija de su maestro, de Pacheco, con Juana Pacheco, la hija de su maestro de Sevilla. Claro, el maestro casa a su mejor discípulo con su hija. Y hay dudas, pero todavía no se ha podido certificar, pero hay sospechas de que Juana pudo haber ejercido como ayudante del padre y también como ayudante de su marido, de Diego Velázquez. Y sí hay más certezas de que seguramente era ella al menos la administradora del taller. Lo de que colaborase artísticamente no es seguro, pero que llevaba las cuentas, la administración, lo que era el negocio, digamos, sí parece que está bastante comprobado, ¿no? Entonces, bueno, entre esos casos de hijas de maestros que colaboraron, trabajaron, pero no se sabe hasta dónde, porque claro, además lo de los talleres siempre es un poco confuso, no se conoce a veces muy bien exactamente cuál es el papel del maestro, de la maestra, y hasta dónde llegan los discípulos, los ayudantes. Bueno, hay situaciones siempre que a los especialistas además os dan para mucho debate, Rosa. Pero entre los nombres que conocemos aquí en España y en una época precisamente en la que ya está aquí el Greco, están los de Dorotea y Margarita Joanes. Estamos en Valencia. Ellas son hijas de Joan de Joanes o Juan de Juanes, uno de los grandes maestros de la pintura de esta época, de primera mitad de mediados del 16, que a su vez es hijo de Vicente Masip, otro de los grandes pintores del final de lo medieval y al principio del Renacimiento en España. O sea, es una de esas sagas, dinastías de maestros pintores que tienen un negocio familiar que se van pasando, como ahora pues se pasa a un bar, un restaurante, una tienda de no sé qué o un despacho de abogados, ¿no? Y sabemos que cuando muere Juan de Joanes, el taller lo hereda su hijo, Vicente Joan Masip, pero sabemos que las dos hermanas, Margarita y Dorotea Joanes, colaboraban, trabajaban con el padre en el taller y luego también con el hermano. Es más, este retablo que estáis viendo ahí, que es el retablo de las almas de la iglesia parroquial de Bocairent, en Valencia, se murió el padre cuando lo estaba haciendo, quedó oficialmente en los documentos a cargo del hijo, de Vicente Joan Masip, pero la tradición de Bocairent desde entonces siempre ha mantenido que quienes hicieron el retablo fueron las hermanas, fueron ellas, aunque los documentos los firmase él, porque, bueno, o estaban más dotadas o él no estaba pasando un buen momento, o era más vago, en fin, no lo sabemos, pero siempre la tradición, y hay algunos especialistas en las figuras de esta dinastía de los Masip que creen reconocer los trazos de Margarita, sobre todo de Margarita, en algunas obras que se dice que son del taller de Juan de Juanes y que probablemente fueran de alguna de estas hijas, que además se quedaron ahí en Bocairent y están enterradas ahí. Bueno, este es un detalle de este ángel custodio, del retablo de las almas, que se dice que es de mano de una de ellas, creo que de Margarita. Seguimos en el momento contemporáneo del Greco y sabemos, supongo que la conocéis, que en esa época en la corte de Felipe II había una pintora muy relevante, ¿no?, que es Sofonis Languisola, una mujer que había nacido en Cremona, se había formado con una de sus hermanas primero en el taller de un maestro cremonés importante y luego de otro segundo maestro, y bueno, había triunfado como retratista en Cremona, que entonces pertenecía al milanesado y por lo tanto pertenecía al rey de España. Cuando Felipe II se casa con su tercera esposa, Isabel de Valois, que no recuerdo el año,
tampoco, pero bueno, estamos 1570 por ahí, alrededor, ¿no? Fueron muchas, fueron 4, esta es la tercera, Isabel de Valois, creo que es alrededor del 70. Esta mujer, Sofonisba Anguissola, que había retratado al duque de Alba en Milán, el duque de Alba, parece ser, le comenta a Felipe II que podría ser una buena compañera para Isabel de Valois. Isabel tenía 14 años, el rey tenía ya más de 40, ¿eh? Y además se había criado en la corte refinadísima de los Valois. Os la voy a poner aquí, esta es Isabel de Valois. Se había criado en la corte refinadísima de los Valois, donde se hacía música, se pintaba, se dibujaba, también las damas, ¿eh? Y Sofonisba Anguissola pertenecía a una familia, bueno, de una nobleza pequeñita, digamos, por lo tanto era una señorita, porque estaba soltera, bien educada, con buenos modales, elegante, todo eso lo demuestra ella además en sus autorretratos, que hace varios, modesta, sobria, ¿no? Y bueno, con ese pequeño título de nobleza familiar, y que además de pintar también era música, sobre todo sabía tocar el clave, ¿no? Y entonces el duque de Alba le habla de ella a Felipe II y Felipe II se la atrae como una especie de dama de honor rara de la reina Isabel de Valois. Sofonisba se queda en España 13 años. Es la amiga más que dama de honor, bueno, si se puede decir que una reina tiene amigas, o tenía en esos momentos. Parece ser que la reina llegó a tener mucha confianza con ella, ayudó mucho en la crianza de las dos hijas, de las infantas, las hijas que tuvo Felipe II con Isabel de Valois, y además retrató a muchos, a todos los miembros de la Casa Real, de la familia real, y a muchos miembros de la nobleza madrileña, ¿no? Aquí tenéis este retrato de Felipe II, que es como el retrato íntimo, personal, por excelencia, ¿no?, de Felipe II, o este retrato que os puse antes de Isabel de Valois, ¿no?, la tercera esposa, que murió pronto. Luego todavía Sofonisba vivió con la cuarta reina, con Ana de Austria, también la retrató. ¿Qué pasó? Que luego Sofonisba se fue, bueno, se casó con un noble siciliano, siguió su vida, vivió además muchísimos años, tal. Era famosísima en aquel momento porque era como una cosa singular, no solo porque fuera una gran pintora, sino porque no era una mujer humilde, era un poco como Miguel Ángel, ¿no? Eran artistas que pertenecían a una clase social que no era habitual que fuesen artistas, ¿no? Y ella, bueno, pues la rodeaba este halo, ¿no?, y que había formado parte de la corte, de Felipe II, en fin. Pero en cuanto se va de España, y sobre todo en cuanto muere, su nombre se va como borrando. Ella no firmaba los cuadros, porque claro, como dama noble, no estaba bien visto que los firmara. Parece ser que le pagaban los cuadros no con dinero, sino en especies. Entonces le pagaban con tejidos, con joyas, con objetos de taracea, con obras de arte, en fin. Y su nombre se va borrando ya muy poco tiempo después. Los primeros documentos que tenemos de las colecciones reales ya no hablan de ella, ya le han adjudicado sus cuadros a los pintores varones de la corte de Felipe II, a Alonso Sánchez Coello, a Juan Pantoja de la Cruz, y ella ya empieza a pasar a la historia como una dama de honor de la reina Isabel de Valois, que era una aficionadilla a la pintura. Cuando sus retratos de la familia real pasan al Prado, cuando el Prado se inaugura, pasan como cuadros de los pintores varones. Y así han estado durante casi 2 siglos. Solo a partir de la década de 1980, cuando
empezó a haber una revisión muy a fondo de Sofonisba Anguissola, gracias sobre todo a una historiadora del arte, María Cuxe, que la estudió muy a fondo y cuestionó muchas de las autorías que aparecían en los cuadros del Prado, y además se hizo una gran exposición en los 80 sobre Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II, y ya el Prado tuvo que devolverle, al principio fue una obra, Felipe II, que antes se lo atribuían a Alonso Sánchez Coello, luego ya se devolvieron a Sofonisba, luego le devolvieron otro. Bueno, poco a poco le han ido devolviendo. Yo entiendo que a los museos les cuesta mucho revisar las autorías, y me parece que es lo normal y así tiene que ser, y hay que estar muy seguros, ¿no? Pero realmente es una autora a la que le robaron la obra, que es algo que ha ocurrido mucho, luego veremos algún caso más, pero ha sido muy característico de la obra realizada por maestras, por pintoras, ¿no? Sofonisba Anguissola, que ha sido objeto de una interesante exposición en el propio Museo del Prado hace poquitos años, es un poco la precursora de otras mujeres que la siguen, aunque son mucho más atrevidas que Sofonisba, ¿no? La exposición que le hizo el Prado a Sofonisba, que fue, no me acuerdo qué año fue, pero no hace mucho, era a Sofonisba y a Lavinia Fontana. Fue una exposición conjunta de las dos. Lavinia Fontana, que no pertenecía a una familia noble, sino que era hija de un pintor, de Próspero Fontana, que fue quien la formó como artista, se atrevió a hacer lo que Sofonisba Anguissola no se atrevió a hacer. Sofonisba solo hizo retratos y cuadros de temática religiosa, sobre todo pequeños cuadros de devoción, Madonas, en fin, cuadros pequeñitos, no grandes obras para iglesias, ¿no? Lavinia Fontana, en cambio, compitió en los más altos niveles, es un poco posterior, en los más altos niveles de la pintura de la época, es decir, el género histórico con todas las historias de diosas, de mitologías, de tal, y también las historias de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, cuadros para iglesias, etc. Y compitió de igual a igual con los hombres y tuvo, bueno, pues Lavinia Fontana, por ejemplo, fue pintora oficial de uno de los papas, ahora no me acuerdo de memoria cuál de ellos, pero quiero decir, vivió en Roma muchos años, pintaba para los cardenales, por supuesto para la nobleza, y a ninguno le escandalizaba que una señora pintase desnudos, como no escandalizó tampoco en el caso de otra de las pintoras de esta época, de finales de, en este caso ya estamos en el barroco, finales del XVII, Elisabetta Sirani, también formada por su padre pintor, y que también compitió en la más alta jerarquía de los cuadros de historia, la mitología, los desnudos y los cuadros religiosos. No podemos pasar por el barroco sin hablar de la grandísima Artemisia Gentileschi. Os pongo aquí su autorretrato como la alegoría de la pintura. Este autorretrato lo pintó ella para el rey de Inglaterra, Carlos III, porque él la llamó Carlos III. ¿Es Carlos III o Carlos II? Segundo, perdón. Carlos II. ¿Carlos III es el de ahora? Sí. Fíjate, no me había ido yo. Carlos II era un grandísimo coleccionista de arte, bueno, tanto que dilapidó buena parte de la fortuna de las arcas, ¿no?, del reino en comprar sobre todo pintura, y ya iba llamando, ¿no?, a grandes artistas del continente para que fuesen allí a pintar para él, y entre otros llamó a Artemisia Gentileschi, y él coleccionaba autorretratos de esos grandes pintores, y entonces le pidió a Artemisia Gentileschi que realizase un autorretrato, ¿no? Cuando yo publiqué ese libro que tú mencionabas antes, Rosa, ellas mismas, autorretratos de pintoras, este autorretrato tuve que comprar los derechos a la colección de la Casa Real inglesa, y pone copyright Her Majesty the Queen Elizabeth I,
no de second, no, estoy liada con los nombres de los reyes, y el año correspondiente, ¿no? O sea que ella tenía, la reina, y ahora supongo que su hijo, tienen la propiedad de este cuadro que está en sus colecciones, creo que está en Windsor. Entonces, Artemisia también fue formada por su padre, por Orazio Gentileschi, y bueno, fue un genio, realmente es uno de los pinceles, de las paletas indiscutibles del barroco romano caravaggesco, aunque ella no vivió solo en Roma, ella además huyó de Roma porque tuvo un lío gordo, porque la violó un amigo de su padre, hubo un juicio, lo pasó muy mal porque por supuesto la culpable era ella, la torturaron a ella para saber si era verdad o no lo que estaba contando, en fin, la señalaban con el dedo, aunque castigaron al violador, pero nada, y al final la que se tuvo que ir de Roma fue ella. Vivió en distintas ciudades de Italia, vivió en Inglaterra, volvió luego a Nápoles perteneciente todavía a España. Bueno, fue una maestra, una gran maestra del arte, famosísima, celebérrima. También compitió en el máximo nivel, pintura religiosa, muchísimas grandes obras para grandes encargos de la Iglesia y grandes obras mitológicas, ¿no? Gran pintura de historia y de mitología, y muy basada muchas veces en personajes femeninos, tanto diosas como las heroínas de la historia antigua, de la Biblia, etc. Que no sabemos, se hace mucho una lectura feminista de Artemisia Gentileschi, bueno, pero no podemos perder de vista que estas pintoras y pintores pintaban lo que les pedían sus clientes, ¿no? Por lo tanto, cuando ella pinta una y otra vez, por ejemplo, a Judith decapitando a Holofernes, que se ha leído a veces como la venganza de ella contra su violador y contra su padre, que la puso en una situación muy complicada por obligarla a ir al juicio, etc., dices, bueno, ya, pero ella no pintaba lo que quería. Su clientela le pediría seguramente que pintase a Judith decapitando a Holofernes. Pocas veces sería su propio capricho. En cualquier caso, una vez más, una pintora que desaparece, que se desvanece. Yo he llegado a ver, y no hace tanto, en los años 90, un cuadro hermosísimo de Artemisia Gentileschi en el Palazzo Pitti, en los Uffizi de Florencia, pero no en el edificio principal, en el otro, en el Pitti, colgado allí arriba en una esquina donde no se veía. Esto se ha hecho mucho con las pintoras, mucho. O saquearles la obra, o esconderlas en los almacenes, que luego os contaré algún caso, o colgarlas en las peores zonas de los museos. En el caso de Artemisia, además, muchas de sus obras fueron, como se leía claramente el apellido, la verdad es que se lee claramente en su firma Artemisia Gentileschi, pero a lo largo del tiempo muchos expertos decidieron que Artemisia era una tontería y que era su padre que permitía que la hija firmara, como si ella no hubiera tenido ningún valor. Hubo que esperar a mediados del siglo XX, alrededor de 1940, para que un gran historiador del arte italiano publicara un artículo diferenciando por primera vez a Orazio y a su hija Artemisia, estableciendo las diferencias estilísticas y temáticas entre los dos, que organizó un gran revuelo en Italia, y a partir de ahí lentamente empezó a redescubrirse la figura, la increíble figura de Artemisia Gentileschi. En la misma época, en esa otra zona increíble, impresionante, ¿no?, del arte, que fueron los Países Bajos, hubo varias pintoras, he elegido esta, Judith Leister. Aquí veis este autorretrato de 1633, que es genial, porque ella está, bueno, mirando, ¿no?, al espectador, así como muy acogedora, ¿no? Pero fijaros cómo se ha vestido para pintar, ¿eh? Yo no creo que pintase con todo eso puesto encima, pero estas mujeres hacían estos autorretratos como un acto de autoafirmación, pero también era un gesto de publicidad, ¿no? Necesitaban venderse, necesitaban llamar a la clientela, ¿no? Era como un anuncio de ellas mismas. Entonces, bueno, es curioso porque hasta muy entrado el siglo XIX, tienden, luego veremos alguno más,
tienden a retratarse muy elegantes. Supongo que es una manera de dignificarse a sí mismas, pero también de decirles a sus clientes: vean ustedes que soy capaz de retratarles con todo lo que ustedes lleven encima puesto. No se preocupen que yo las telas, los tejidos, los encajes, las gasas, los tules, los sé pintar muy bien, porque no creo yo que Judith Leister pintara vestida de esta guisa con esto se llama lechuguina o, sí, bueno, no sé, o balona, ¿no? Sí. Está ahí. Que es una cosa tremenda, ¿no? Fijaros, os he puesto este cuadro porque es muy significativo. Este cuadro, La alegre compañía, de Judith Leister, también, que es una grandísima pintora, lo compró alrededor de 1900, no sé si es 99 o 1901, lo compra el Louvre, y lo compra como un cuadro de Frans Hals. Frans Hals fue contemporáneo de Judith Leister, pintaba temática muy parecida a la de Judith Leister, porque era lo que quería la burguesía de los Países Bajos. La pintura de los Países Bajos no era la pintura para la nobleza o la realeza o la iglesia que se hacía en el sur de Europa, era para la burguesía holandesa, flamenca, etcétera, que tenían mucho dinero, los mercaderes y demás, comerciantes, ¿no?, industriales, los primeros industriales, y pintaban otro tipo de cuadros, lo que luego se llamó la pintura de género, ¿no? Entonces, voy a quitarme la chaqueta porque estoy empezando a sudar. Entonces, Frans Hals pintaba como ella las mismas temáticas. Cuando muere Judith Leister, que había sido una pintora, una pintora con bastante éxito, empiezan a venderse sus cuadros como cuadros de Frans Hals. Incluso hay merchantes que tachan o escriben por encima de la firma de Judith Leister la firma falsa de Frans Hals. Este cuadro llega así al Louvre, vendido en Londres primero. Y en el Louvre hay un experto en Frans Hals que empieza a mirar la firma y dice: esto no me gusta, aquí hay algo raro, estamos a principios del 20, aquí hay algo raro. Descubre que debajo de esa supuesta firma de Frans Hals hay una firma que no identifica, que es un anagrama con una estrella, una J y una L. No sabe de quién es, porque hace 3 siglos que nadie se acuerda de Judith Leister. Empieza a tirar del hilo y acaba llegando a Judith Leister. Y entonces se descubre que varios cuadros que están en el Louvre y también en el Rijksmuseum en Ámsterdam no son de Frans Hals, pintor cotizadísimo, ¿no?, al que siempre se le ha respetado muchísimo y que en esos finales del 19 y principios del 20 vendía, él no, obviamente, pero su obra se vendía a unos precios inauditos, sino que son de esta mujer que había sido borrada, tachada, desaparecida, para otorgarle sus cuadros a Frans Hals y venderlos a un alto precio. Después de que se descubriera que el cuadro no era de Frans Hals, era de Judith Leister, que a partir de ahí empezó a reaparecer, hubo un juicio, porque el que lo había comprado, que luego se lo había vendido al Louvre, dijo: pero vamos a ver, si no era de Frans Hals, yo pagaba una fortuna por este cuadro que no lo valía, ¿no? Y efectivamente ganó incluso el juicio, porque claro, la calidad del cuadro era la misma, pero a una señora ya no tenía ningún mérito, ¿no? En España en esta época tenemos un gran vacío, ¿eh? La verdad es que lo del arte en España da mucha pena, pero siempre hemos ido por detrás de otros países europeos. Bueno, no voy a entrar a debatir por qué, porque yo creo que hay razones diversas. Os puedo hablar de esta pintora, Josefa de Óbidos, que era medio portuguesa, medio española, había nacido en Sevilla. Su padre era un pintor portugués, pero su madre era una mujer sevillana de la familia de los Ayala, artistas muy del 17, ¿no? Una saga de esta, es una dinastía, ¿no? Y ella, de hecho, se forma en Sevilla con su padrino, que era Francisco Herrera el Viejo, y luego se va a Portugal, se instala en Óbidos
y crea una obra artística que ahora mismo que se ha redescubierto a Josefa de Óbidos en Portugal, se ha convertido en una especie de estrella de la pintura del barroco portugués. Se lleva cosas del barroco sevillano, sobre todo de Zurbarán, del naturalismo de Zurbarán, en esta obra lo veis, pero esto lo mezcla con el movimiento y sobre todo el movimiento del barroco portugués, esa especie de exuberancia del barroco portugués, no tanto en esta obra, pero sí en otras, ¿no? Bueno, una mujer que se está recuperando ahora mismo, como os digo, medio española, medio portuguesa, aunque toda su carrera, aunque la formación la hace en Sevilla, la carrera como pintora, además es curioso, ella se mete monja y luego se sale, se acaba saliendo y ya tiene esta carrera realmente muy relevante, ¿no? Y de la que sí podemos hablar en el barroco español es de esta gran escultora, Luisa Ignacia Roldán, la Roldana, que también es otra de esas historias de niña que estudia con su padre, se forma con su padre desde muy pequeña como ayudante en el taller. Pedro Roldán, el padre, era un gran imaginero de la Sevilla del barroco, de los que hacían los pasos, ¿no?, que todavía ahora salen en las procesiones, y sus hijas todas se convierten en ayudantes, pero la más valiosa sin duda es Luisa, ¿no? Y es tan valiosa que algo ocurrió en ese entorno familiar, no sabemos muy bien qué, pero hay un momento en el que ella se fuga de la familia y se casa en contra de la voluntad paterna con un discípulo del padre, con un ayudante. No llegaba a ser un gran discípulo, un ayudante del padre, Luis Antonio de los Arcos, creo que se apellidaba. Se casa con él, pero se tiene que fugar previamente y pedir amparo a la justicia para que le permitan casarse con este hombre que le ha dado promesa de matrimonio y ella se la ha dado a él, y la justicia efectivamente le permite casarse con él en contra de la voluntad paterna. Y entonces monta su propio taller, es ella la que está al frente del taller y el marido es su ayudante. Entonces tienen unos años importantes en Sevilla, realizan una serie de obras, pero como una vez más su memoria fue borrada, ahora se va redescubriendo poco a poco y a medida que se van restaurando algunas piezas va apareciendo el nombre de ella, que a veces las dejó escondidas en determinados lugares dentro de las tallas, etc. Puede que la Macarena sea obra suya, pero no es seguro, no está comprobado ni certificado. Quizá habría que restaurar la Macarena y ver si dejó un papelito, como lo dejó en otras piezas, en otras tallas, ¿no?, con su nombre dentro. Aquí tenéis, por ejemplo, esta Inmaculada. Está en Sevilla unos años, se va a Cádiz, contratada por el Cabildo de la Catedral, realiza un montón de obra en Cádiz y se va a Madrid a triunfar en la corte. Y triunfa tanto que la nombran escultora de cámara, es decir, escultora oficial del rey, de Carlos II, el último rey de los Austrias, y a partir de 1700 de Felipe V, el primer rey de los Borbones, ¿no? En Madrid empieza a realizar este tipo de grupos, que son grupos en barro, que son extraordinarios. Es una estética que responde al barroco, pero empieza a acercarse un poco al sentimentalismo del rococó, y es muy interesante porque ella estaba pasando una situación económica durísima. Bueno, la corte de las arcas de Carlos II estaban vacías, España estaba en una crisis tremenda, pero dentro de lo que fueron los artistas oficiales, los artistas de cámara de Carlos II, la que peor lo pasó fue Luisa Roldán. Se conservan las cartas que ella escribió una y otra vez al rey, a la reina, a los secretarios de palacio: por favor, que me paguen, por favor, que me den casa para vivir, ración, tengo hijos pequeños, necesito alimentarlos. Nada, murió en la miseria, joven, además. Entonces, como la madera era muy cara, ella empieza a hacer este tipo de grupos en barro, en arcilla, que era un material pobre, era un material popular,
pero ella lo convierte en un material exquisito y consigue que se pongan de moda estos grupos en la corte de Madrid, entre la aristocracia, ¿eh? Y bueno, hace piezas tan preciosísimas como esta, los primeros pasos de Jesús, que creo que está en el Museo de Guadalajara, o este entierro de Cristo, que por desgracia está en el Metropolitan Museum de Nueva York, porque muchas piezas, muchas obras de Luisa Roldán se han ido a Estados Unidos, porque como aquí no la valorábamos, no nos interesaba nada, pues los americanos listos y adelantados han ido comprando cosas que ahora tienen en sus museos. Fijaros qué maravilla, todo esto realizado como os digo, en barro, ¿no? Bueno, es nuestra gran artista del barroco, ¿eh? Y paso al 18, que fue un momento de fulgor del arte hecho por mujeres. Mi teoría es que se pusieron de moda las retratistas en Europa, en los palacios europeos, porque hubo muchas y andaban por todos los sitios, ¿no? Yo me las imagino yendo de palacio en palacio. Rosalba Carriera, que fue una de las primeras, que era una veneciana, que además fue la que puso de moda en Francia, sobre todo, la técnica del pastel, que hasta entonces, como pasaba con el barro, era una técnica que se usaba para los bocetos. A Rosalba Carriera le pasó un poco lo mismo que a Luisa Roldán. Tenía condiciones económicas bastante modestas y entonces, como no podía acceder al óleo, que era mucho más caro, y al lienzo, empezó en Venecia a hacer retratos al pastel, que era más barato, que ella manejaba muy bien porque había hecho decoraciones para piezas de porcelana, tal, y porque además se hacían los retratos mucho más rápido que al óleo, y de repente se puso de moda. Y entonces empezaron a llamarla de toda Europa y recorrió Europa retratando a los más grandes personajes de la época, como aquí veis la emperatriz María Teresa de Austria, ¿no? Cuando todavía no era emperatriz, solo era archiduquesa. Es una época en la que lo femenino, lo digo entre comillas, se pone de moda en Europa. Yo creo que eso facilita que haya tantas mujeres artistas triunfando. Y es una época en la que hay dos mujeres poderosísimas en Europa, que son la propia María Teresa de Austria y la emperatriz Catalina. Entonces hay un auge de repente de lo femenino en la decoración, en el gusto, en la moda. Bueno, todo lo rococó es tópicamente afeminado, digamos, o femenino, y luego este poder gigantesco que tuvieron estas dos grandísimas emperatrices, que son dos personajes impresionantes y que son coetáneas además, ¿no? Entonces, bueno, no sé si, supongo que sí, que esto tiene algo que ver con estas pintoras que se paseaban por los grandes palacios. Angélica Kauffmann, que fue una celebridad, era una estrella no solo de la pintura, también de la intelectualidad, porque era una mujer cultísima, que tuvo un salón, primero en Londres, luego en Roma. Todas estas mujeres eran itinerantes, ¿no? Como eran los grandes artistas durante muchos siglos, ¿no? Kauffmann fue, Goethe habló mucho de ella, decía que era una de las personas más inteligentes y más interesantes que había conocido. Y cuando murió en Roma, ya a principios del 19, muy al principio, le organizaron un funeral que reproducía el funeral de Rafael. O sea, fíjate qué pedazo de figurón había sido Angélica Kauffmann, de la que, pues, como siempre, nos hemos olvidado bastante, aunque ha perdurado un poco más. El Museo del Prado tiene una obra suya que siempre ha estado ahí. En lo que era entonces Prusia, os he puesto algunos ejemplos, ¿no? De estas, sobre todo retratistas, pero no solo, que retrataron a toda la aristocracia y la realeza europeas. Ana Dorotea Terbusch, que fue una de las pintoras oficiales de los reyes de Prusia. Aquí retrata al amante de uno de estos reyes, la condesa de Lichtenau. También decoró palacios, el palacio de Sanssouci, con escenas de desnudos, escenas mitológicas, etc. Otra
que hacía desnudos y no pasaba nada, nadie la insultaba ni ponía en cuestión su moralidad, ¿no? También pertenecía a una larga saga de artistas, de pintores. Adélaïde Laville-Guiard, en Francia, que hace este autorretrato con dos discípulas, que es una obra maestra de la publicidad. A esta mujer no le iban las cosas muy bien cuando hace este cuadro, en el 85, y hace esta obra que la expone en el famoso Salón parisino, que ahora está en el Metropolitan de Nueva York. Una vez más, los americanos han llevado muchas obras de mujeres que aquí hemos menospreciado. Es una obra gigantesca, mide 2 metros y pico, y ella se ha representado a sí misma pintando un cuadro misterioso. No sabemos qué está pintando, pero fijaros cómo se representa, cómo pinta las telas del vestido, cómo se pinta elegante. Está diciendo, yo puedo pasarme por los palacios, soy una dama, aunque sea pintora, soy una dama, fijaros qué bien quedo, qué mona me arreglo, ¿no? Qué bien voy vestida, puedo enseñar el escote como las grandes damas de la época, mirad qué bien sé pintar las telas. Detrás hay un busto, no sé si lo veis, que es su padre, que la está protegiendo, para que no se ponga en duda su moralidad, ¿no? Y estas dos discípulas de las que viven en su casa, las que ella está formando, que luego fueron muy famosas también, y de las que cuida como si fuera una madre, porque mirar frente al escote que lleva ella, mirar las chicas que decentes, que modestas van vestidas, ¿no? Fijaros todo lo que está contando en este cuadro. Bueno, hay más cosas, pero un poco así. Y efectivamente lo expone en el salón y triunfa, y la contratan las Mesdames, que eran las hermanas y las tías del rey, de Luis XVI, la contratan como su pintora, su retratista oficial, Adélaïde Laville-Guiard, o su contemporánea Elisabeth Vigée-Lebrun, que fue la retratista oficial de María Antonieta, y que además, cuando estalla la revolución, huyó. Adélaïde no se quedó porque formó parte de la revolución, pero Elisabeth Vigée-Lebrun, la retratista de la reina, huyó y se dedicó a recorrer Europa, dejándonos casi 1000 retratos de la alta clase social europea, que es una galería, ¿no?, de la época realmente impresionante, ¿no? Sí, en España muy poca cosa en esta época. Faraona Olivieri, una señora que viene de Francia y que deposita este autorretrato en la Real Academia, pero muy poco nivel realmente. Y Marie-Guillemine Benoist, voy a terminar aquí porque se nos ha echado el tiempo encima, y voy a explicaros algo terrible que ocurre en este momento. Marie-Guillemine Benoist es una discípula de las grandes pintoras que están pintando en el momento final en París del antiguo régimen, y que triunfan en el momento de la revolución. Este cuadro es increíble. Este sí que está en el Louvre, aunque lo tienen un poco mal cuidado. Es increíble por el dominio técnico de la pintora, porque para representar esa piel y ese blanco de las telas hay que tener un gran dominio técnico, pero también por lo que simboliza. Madeleine, la mujer representada, había sido esclava, había nacido en el Caribe, llega a París todavía como esclava, pero en plena Revolución Francesa la liberan porque se prohíbe la esclavitud. Entonces, Benoist la retrata, es un homenaje contra la esclavitud. Hemos vencido la esclavitud, y lo cuelga en el Salón de 1800 como un símbolo de uno de los grandes logros de la revolución. Lamentablemente, muy poquito después llega Napoleón, y en cuanto llega Napoleón, no me acuerdo si es en el 2 o en el 4, vuelve a permitir la esclavitud. Y ya no se abole, ya no queda abolida en Francia hasta mediados del siglo XIX. En Francia, en los territorios de ultramar, porque en el territorio francés propio de la metrópoli se había perdido la costumbre, pero en los territorios de ultramar sí que había esclavitud,
todas las explotaciones de caña de azúcar, que fueron los propietarios de caña de azúcar en gran medida los que apoyaron a Napoleón, para que diera el golpe de Estado, para que se convirtiese en emperador, y le exigieron que volviese a permitir la esclavitud, y efectivamente la volvió a permitir. Entonces, fijaros lo que simboliza este cuadro, o sea, lo que fue en su momento, que era como lo que ha hecho la revolución y el enorme paso atrás que supone la llegada de Napoleón, ¿no? Pero el paso atrás no es solo con respecto a la esclavitud, también es con respecto a las mujeres. Y ahí no se lo podemos atribuir solo a Napoleón, también a los revolucionarios. Mirad, tanto Elisabeth Vigée-Lebrun como Adélaïde Labillière eran miembros de la Real Academia de Pintura y Escultura de Francia. Las dos, junto con otras 3 artistas. Había 5 artistas en ese momento entre el alrededor de 30 miembros que había en la Academia Francesa de Pintura y Escultura. En ese momento sabemos que de las personas que estaban en el gremio de pintores de San Lucas de París, alrededor de un 30% eran mujeres, dadas de alta en el gremio de San Lucas como maestras y dueñas de sus propios negocios, que no está nada mal el porcentaje. Vale, llega la revolución, guillotinan a los pobres Luis XVI y María Antonieta, y por supuesto queda abolida la Real Academia de Bellas Artes, ¿no? de Pintura y Escultura. Pero dicen, bueno, vamos a fundar una cosa que la sustituya, y fundan el Instituto de Francia, l'Institut de France, que luego se vuelve a convertir en academia ya sin el Real, ¿no? Y prohíben el acceso a las mujeres. Prohibido que ninguna mujer sea académica. Desde 1792, cuando había 5 académicas, no, bueno, en el 89 había 5, bueno, sí, en el 92 es cuando queda abolida la Real Academia, cuando guillotinan y proclaman la República, la Primera República. 5 mujeres quedan excluidas hasta el año 2000, que se elige a la primera mujer académica, o sea, más de 2 siglos de exclusión de la academia en Francia. Os pongo Francia porque es un poco como el gran país donde nació la sociedad contemporánea, donde nació la democracia burguesa actual, el gran centro de las artes y de la cultura. Os podéis imaginar que en el resto pasaba absolutamente lo mismo o muy parecido. Pero no solo las excluyen, es terrible, y con esto ya termino, no solo las excluyen de ser miembros de la academia, con lo que significa de honores, de prestigio, de dinero, porque si eres académico pues ganas mucho más, te pagan muchos más por tus obras, ¿no? En fin, todo esto va unido, ¿no? El prestigio y la cotización, en fin. Sino que las excluyen de las academias o las escuelas de artes que dependen de la Academia Francesa y de las demás del resto de Europa, y donde a partir de este momento se empieza a formar a los artistas. Desaparece el viejo sistema gremial, desaparecen las sagas familiares donde las niñas se formaban a menudo en condiciones de igualdad con los niños y muchas veces pasaban de ser ayudantes a ser maestras por derecho propio y a ser propietarias de sus propios negocios. Eso desaparece y empiezan a formarse los pintores y los escultores en las academias y las escuelas de bellas artes, que dejan fuera a las mujeres, les prohíben el acceso durante todo el siglo XIX, con una gran justificación, que es que había clases de dibujo al natural, es decir, había modelos posando desnudos y desnudas. Y no era imaginable ni decente que señoritas o señoras virtuosas y respetables accediesen a esas clases. Entonces, con esa excusa las dejan fuera durante un siglo entero de la formación artística. La gran pregunta es, ¿qué pasaba con las señoritas o señoras que posaban desnudas? Para que los
jóvenes artistas estudiasen. Esas como eran chicas del arroyo, del pueblo, pobres, hijas de solteras, lavanderas, en fin, para que esas no había que cuidar su moralidad, solo se cuidaba la moralidad de las que pertenecían a familias burguesas con un cierto nombre y renombre que proteger, ¿no? Entonces, bueno, podría alargarme con lo que pasó luego a finales del 19, cuando surgen academias privadas en París para mujeres exclusivamente, sin desnudos, y cómo a partir de ahí ya empiezan a incorporarse un montón de mujeres que dan forma al impresionismo, a los movimientos, primeros movimientos de finales del 19 y sobre todo a las vanguardias, y bueno, ya ahí empiezan a cambiar las cosas. Pero veamos todo ese recorrido y entendamos primero el papel que jugaron y segundo cómo esto no ha sido siempre un recorrido a mejor, no ha sido un recorrido hacia siempre, hacia el progreso y hacia la mejora, sino que ha habido momentos de pasos atrás, como ese cambio del final de la Edad Media al mundo moderno, al Renacimiento, ¿no?, que es una vuelta atrás para las mujeres, o este cambio del antiguo régimen del 18 a la sociedad burguesa del 19, que aunque sea triste reconocerlo, fue un paso atrás enorme para el género femenino en toda la sociedad occidental. Termino aquí porque si no puedo estar hablando hasta las 12 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Gracias, ha sido una delicia este paso por la vida muy de las rápido, mujeres pero artistas, muy rápido, y que sé que se ha quedado un poquito a medias porque bueno, era más larga, pero claro, los tiempos corren en contra. No sé si tenemos tiempo para hacer alguna pregunta, si alguien quiere. Sara, yo sí tenemos. Bueno, yo voy a inaugurar las preguntas por si hay alguien más que se anime. ¿Crees que hay posibilidades de encontrar algunas artistas que ahora mismo estén aún perdidas? Y claro, la dificultad es máxima, ¿no? Porque si no hay documentación, si no hay firmas, si no hay nada que nos dé, ¿cómo se puede rastrear? Es muy difícil, Rosa, pero se está haciendo. Y de hecho, mira, en el Prado sí que ha ocurrido algo muy curioso. Yo estudié con él y somos muy amigos, con el conservador de pintura del 19, el jefe de conservación del 19, que es Javier Barón. Y Javier hace años, cuando yo empecé con estas cosas, me decía, bueno, yo tengo pinturas del 19 en los almacenes, pero no son buenas. Y yo decía, Javier, vuelve a mirarlas, sácalas, quítate los prejuicios, míralas con cariño. Bueno, con cariño, quiero decir, con respeto, ¿no? A ver, a lo mejor no son tan malas como... Bueno, es curioso porque en estos últimos años Javier Barón, que ha cambiado todas las salas del 19, ha incorporado muchos cuadros de mujeres que tenían en los almacenes, porque sí que los ha vuelto a mirar poco a poco, no digo porque le haya influido yo, o sea, yo entre muchísimas personas que hemos estado haciendo esta presión social, digamos, ¿no? Y de repente están colgadas en las salas del 19, si vais a verlas, fijaros, porque él ha hecho una cosa que a mí me gusta, que es que las ha mezclado con los pintores. Él no ha hecho un apartado específico, él las ha puesto al mismo nivel, porque todavía estamos dedicando, hablabas antes de la exposición del Thyssen de hace unos meses, la de maestras, todavía estamos dedicando espacios específicos, mis libros incluso, ¿no?, a sacar a la luz a estas mujeres. Yo creo que ya tenemos que empezar a dar el paso de mezclarlas con los hombres. Y en las salas del 19 del Prado tú de repente no tienes ni idea de lo que está colgado. O sea, tienes que acercarte y leer la cartela y decir, andas, es una tía. Pero no llaman la atención por malas. Las hay buenas, las hay mediocres, pero es que hay mucho pintor mediocre también que ha estado colgado toda la vida en los museos sin que se les cuestione. Y en cambio,
a las mujeres se les ha exigido, como nos ha pasado en otras muchas cosas, que fueran impresionantes para sacarlas y exhibirlas, ¿no? Bueno, creo que esto ya estamos... Entonces, fíjate, sí que en el Prado han hecho este trabajo de buscar en sus propios fondos y empezar a comprar obra de mujeres del 19. Y están redescubriendo mujeres interesantísimas. Perdonad, es que yo tenía por aquí mucho más, entonces os pongo algunas. Por ejemplo, esta, María Luisa Puchener, maravillosa, sevillana, aunque tenga ese apellido, era origen Gerona, creo. María Blanchard, otra de María Luisa Puchener, que creo que está en el Prado ahora mismo, este autorretrato. O Aurelia Navarro, granadina, que este cuadro, que se dice que es ella, parece ser que le costó que la familia la metiera en un convento de monjas. 1908. Pero fijaros qué pedazo de desnudo hace la tía inspirándose en Velázquez, ¿no? Y sí. Bueno, entonces es muy difícil, y fíjate, sobre Aurelia Navarro hay una profesora ahora mismo investigando, está en contacto con las descendientes de Aurelia Navarro que tienen un montón de obras en su casa. Entonces, claro, hay que sacarlas, hay que mirarlas, hay que limpiarlas, porque la obra de estas mujeres se ha conservado muy mal. No es lo mismo estar colgada en un museo que estar en una casa metida en un desván. Entonces, bueno, claro, es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco. Yo creo que en España falta mucho trabajo por hacer. Creo que en otros países, en Francia se ha hecho muchísimo y se han descubierto maravillas, pero creo que en España todavía nos queda trabajo por hacer, Rosa. No es fácil y tenemos que hacerlo en red y tenemos que hacerlo colaborando mucho, pero creo que está pasando con las de finales del 19 y es una sorpresa para todos, pero seguramente si tirásemos por otros hilos a lo mejor encontraríamos más cosas. Pues es un reto que tenemos que coger, ¿no? Que los que nos dedicamos al mundo del arte y de la cultura tenemos que ponernos a ello. Sí, hay que hacerlo. Bueno, a veces no llegas a ningún sitio, ¿no? Ya sabes, pero bueno. Cuando llegas es muy satisfactorio también, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? Sí, yo tengo una curiosidad. Hola. ¿Quién tiene estas obras? O sea, ¿cómo se llega a saber que los referentes y quién tiene estas obras de calidad y que hasta ahora han pasado tan desapercibidas? ¿Las familias? Pues mira, en el caso, por ejemplo, que estoy comentando de estas pintoras de finales del 19, sí, las españolas, hay familias que tienen, por ejemplo, Aurelia Navarro y creo que de María Luisa Puchener también han aparecido cosas en manos de su familia. Y luego hay coleccionistas privados que a lo mejor ni siquiera lo saben, ¿no? De la casa de tu abuelo, de tu bisabuela, ¿no? Que de repente ahí hay un cuadro. ¿Qué ha pasado con el Caravaggio Claro, hemos hablado tanto del Caravaggio, ¿no? Que estaba colgado en una casa y creían que era, bueno, Escuela de Madrid, barroco madrileño, y no, nadie había pensado que era un Caravaggio, ¿no? Entonces, bueno, igual tienes un cuadro ahí que además, claro, los cuadros a medida que pasa el tiempo se van oscureciendo, están sucios, están feos, están manchados, estropeados, ¿no? Y a lo mejor tienes un cuadro en casa de tu bisabuela, o de tu abuela, o de tus padres, de una pintora que nadie sabe qué valor tuvo. Muchas firmaban con la inicial, el nombre, también para que no... Bueno, J.K. Rowling tuvo que firmar con iniciales a punto de entrar en el siglo XXI porque el editor le dijo: es que si firmas con tu nombre Jane no vamos a vender ni un libro, ¿no? O sea, entonces claro, hace 100 y pico años muchas de estas pintoras de finales del 19 sobre todo firmaban con la inicial para que no estuviera tan claro, ¿no? Y que a lo mejor alguien se interesase por ellas en una exposición, en el salón, en la exposición nacional que se hacía en Madrid, y comprara su obra. Entonces, bueno, es un trabajo pero
hay gente haciéndolo y es maravilloso, ¿no? Cuando van descubriendo cosas. Y me encanta porque el Prado, o sea, sobre todo Javier Barón, se ha emocionado con esto y está comprando todo lo que puede y todo lo que encuentra de estas mujeres, que te digo, es que hace 20 años, cuando yo publiqué Las Olvidadas, no había ninguna colgada en las salas del 19. Estaba Angélica Kaufmann en las del 18, pero en el 19 ninguna. Y ahora hay unas cuantas. Perdona, Ángeles, el cuadro que en un principio era del Greco, de la dama con Armiño. La dama del Armiño, sí. Armiño, que luego fue de Sofonisba y ahora Bueno, no han sé. dicho que es Sánchez Cuello, así. O sea, nos lo dan y nos lo quitan. A ver, los temas de las atribuciones, bueno, eso salvará mucho más Rosa que yo, obviamente, ¿no? Yo entiendo que son muy complicados. Son muy complicados, sobre todo cuando no hay una firma clara, porque el autor no ha firmado o porque se ha recortado el cuadro, que muchas veces pasa, que el lienzo se ha ido recortando a lo largo de los siglos para ponerle un marco nuevo, se han cargado la firma, no les importó, bueno, yo qué sé, no hay documentación. Es muy difícil atribuir un cuadro, ¿no? Realmente yo creo que hay que hacer estudios muy a fondo, de expertos, de grandes, bueno. Entonces, claro, la dama del Armiño es verdad que María Cuche, no, y Manuela Mena, tengo aquí ya dos señores que saben mucho de esto, veo. Manuela Mena, la conservadora del Prado. Manuela sí pensaba que es de Sofonisba, pero bueno, va a ir dando tumbos, ¿no? La atribución, no lo sé. Pero es que ha sido del Greco toda la vida, cuando ya se sabía que no era del Greco. Eso es lo que suele pasar con las atribuciones. Es que eso es lo que suele pasar cuando descubres otra autoría que ha sido toda la vida de otro autor y de repente se empieza a estudiar con otros medios también. La cuestión de los análisis científicos ayudan bastante, que antes no había, ¿no? Que rayos X, distintas técnicas analíticas, y bueno, a lo mejor no sabes de quién es, pero puedes descartar de quién no es también. Claro. O sea, estás ahí y bueno. Sí, porque pues incluso la manera de preparar los lienzos, claro, cambia de un pintor materia, a otro, los pigmentos, bueno, y pues eso va ayudando tipo de pincelada, entonces decir, pues no es de Greco. Claro. ¿No? ¿De quién? Pues sigues estudiando y vas, de alguna manera, el experto en distintos pintores, pues se va viendo. Pero pasa yo creo que si se pusieran así a estudiar absolutamente todos los cuadros que hay, que son dudosos, pues tendríamos unos cambios. Pero lo de cuadros de mujeres atribuidos a hombres, hay muchos ejemplos. La portada de Las Desheredadas, si la enseñas un momento, Rosa, este cuadro lo compró el cuadro es más, eso, la diseñadora ha trabajado, tiene un fondo, una ventana, es de una calle de París, ¿no? Y este cuadro lo compró el Metropolitan de Nueva York a principios del 20 como un cuadro de Jacques-Louis David, el gran pintor de la Revolución Francesa, ¿no? Pagaron una fortuna, esto es como lo del Franz Hals y Judith Leister, la misma historia. Y ya en los 70, 80 se descubrió que no era de David y que era de una pintora llamada Marie-Denise Villet, que sí parece que había sido alumna en algún momento de David, ¿no? Entonces, bueno, esto lo de cuadro de señora, como no vale nada, le quitamos la firma, aunque esté firmado, recortamos o incluso en el caso de Judith Leister, oscurecemos o pintamos por encima Franz Hals, falsificamos por encima Franz Hals y se lo atribuimos a un señor, para que, pues ya son cosas del mundo del mercadeo, del arte. Como Rodin y Camille Claudel. Bueno, también hay. Pero mira, ahí el Museo Rodin, debo decir, de París, lleva años investigando ese tema y yo creo que han conseguido establecer ya con bastante claridad. Hombre, habrá cosas que quizá nunca se sepan, porque claro, también ellos hicieron mucho trabajo conjunto y ahí es mucho más difícil, ¿no? De saber qué es mano de Rodin, qué es mano de Camille, ¿no?
pero el Museo Rodin lleva años y se lo han tomado muy en serio lo de diferenciar bien la obra de los dos y han hecho un gran trabajo. Una exposición en Madrid, creo que fue la MAFRE, no hace muchos años, organizada por el propio Museo Rodin, y quedaban claras muchas cosas que hacía 25 años no se sabían, ¿no? Pobre, qué historia, sí. Es brutal. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que llegamos hasta aquí. Nos quedaríamos escuchándote. Vengo otro día y doy la otra parte. Yo creo que también es cierto. Y bueno, segunda parte, efectivamente. Te emplazamos para volver a contar siempre contigo. Encantada de venir a todos. Y sobre todo muchas gracias por tu generosidad de venir también en estos días tan complicados también. Muy contenta de venir siempre a esta ciudad y de verdad muchísimas gracias por el ratito y por la compañía. Espero veros pronto, que me den